Saludos, mis amados hermanos. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes para bendecirles, cuidarles y darles ese aliento que ustedes necesitan, tanto en su familia como en sus vidas personales. Les deseo prosperidad a cada uno de ustedes, pidiéndole al Señor que ilumine nuestros caminos y nos dé cada día más para enseñar más y para acomodarnos más en lo que Dios quiere, ¿verdad? Hoy quiero enseñarles un tema muy importante. Creo que es preciso que conozcamos. El tema, de esta noche para mí es una gran bendición. Saber esa unión entre Cristo y el Padre. ¿Cómo es que se formó esto? Porque muchos no podemos entender ese misterio. Pero todo está revelado. Porque dice la Escritura que las cosas que antes se escribieron no han sido reveladas en el pasado, pero ahora en el Nuevo Testamento la Escritura dice que empero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Espero que disfrutes esta enseñanza, porque el tema de hoy, a continuación de los otros temas, es la kenosis de Cristo. ¿Qué es la kenosis de Cristo? Es la teología cristiana, la kenosis, que del griego keogois o vaciamiento, más que todo representa un vaciamiento. Es el vaciamiento de la propia voluntad para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de Dios. Hay un versículo muy importante que quiero comentarle porque todo esto es bíblico, nada de esto es una invención o algo que se esté inventando, ¿no? Todo está en la Biblia. Usted lo puede buscar, lo puede analizar. Acuérdese que la Escritura dice que no desechemos las cosas, ¿verdad? Que está. Hay que recoger lo bueno y desechar lo malo. Y en todo esto no creo que haya nada que desechar porque todo es para tu beneficio y para el beneficio de los que están aprendiendo esta palabra. Hasta ahora hemos establecido dos verdades importantes. ¿Cuáles son? Jesús es divino y Jesús es humano. Aleluya. ¿Cómo lo puedes entender tú? Jesús es divino y Jesús es humano. También se ha demostrado que estas dos naturalezas coexisten en la persona de Cristo. Claro que sí, las dos naturalezas, la divina y la humana. Por eso dice la Escritura, ahora en esta acción volvemos nuestra atención hacia los diferentes aspectos y consecuencias de esta unión hipostática, porque es algo importante. Hoy vamos a escudriñar lo que es la kenosis de Cristo. En el próximo tema vamos a escudriñar también qué es una hipostasis o una hipostática. Creo que es importante que nosotros podamos darle un seguimiento a todo lo que estamos emprendiendo. De la hipostasis o relacionado con ella, en tanto que la unión de la naturaleza humana y la divina en la persona de Jesús, Dios se hizo accesible por una encarnación hipostática. Pero queda su inaccesible trascendencia en el misterio de su relación personal. Acuérdese que es algo tan maravilloso que es incomprensible a la mente humana. Lo que Dios pudo hacer para estar con nosotros los humanos. La primera parte es que existen corrientes
principales de pensamientos con respecto a la obra y a la persona de Cristo. Eso sí lo podemos ver, ¿cómo no? La primera teoría, que es la que más comúnmente acepta sobre la manera en la que Jesús ministró y en que Él, llamémoslo Él o Hashem, según el hebreo. Hashem o Él significa lo mismo. Hizo lo que hizo porque Él o Hashem era Dios. ¿Ve qué bonito esto? Qué hermoso. Él era Dios. Aleluya. Jesús tenía la habilidad de curar a los enfermos y resucitar a los muertos porque Él, Hashem, era Dios. Tuvo la habilidad de saber las cosas que estaban más allá de las normales capacidades intelectuales humanas porque Él era Dios. Aleluya, bendito sea el Señor, maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está dando aquí? Que Él, Hashem, era Dios. Por eso es que es importantísimo que las capacidades intelectuales humanas que Él tenía, porque Él era Dios. Nadie como nosotros pudo haber hecho lo que Él hizo. Él caminó sobre las aguas porque Hashem era Dios. Él era Dios. Vean qué importante. Este punto de vista sobre Jesús da crédito a todo lo que Jesús hizo y dijo, claro que sí, basado en el hecho de que Hashem era Dios en la carne. Amén. ¿Me están comprendiendo? Sí. La otra corriente de pensamiento es que Él ministró como un hombre ungido por el Espíritu Santo. Esa es la otra parte. Como un hombre común como nosotros, pero ungido con el Espíritu Santo. Este punto de vista no desacredita, ignora o niega el pleroma. El pleroma o vocablo griego del verbo plero, que significa llenar, es un elemento común a muchas doctrinas gnósticas. Se define como la unidad, como una unidad, algo maravilloso que camina junto con la deidad. De la deidad morando corporalmente en el hombre, Cristo Jesús, sino que más bien va a Dios tomando desde la fundación del mundo decisión de limitar de buena gana el ejercicio de su propia deidad cuando Él asumiera una existencia humana, para que pudiera vivir su vida como un hombre en la tierra de la misma manera y de las mismas limitaciones que enfrentaron los seres humanos ordinarios. O sea que esta modificación que Dios hizo en forma de carne, se despojándose a sí mismo de todo lo que es, sin dejar de ser lo que Él era. Esto es lo más importante y curioso. Se despojó de la forma de Dios para venir a ser un hombre y encarnar en una mujer, pero a la vez siendo Dios. Aleluya. Y esto lo vamos a entender más adelante, así que prepárese porque aquí vamos a leer palabra del Señor. Vamos a leer Biblia y esto es importante para usted. Creo que en el segundo punto de vista de este tema bíblico se deriva de lo que se ha llamado en el pasaje de la kenosis. Claro que sí. O sea, de Filipenses 2, 5 y 11. Tome nota. Aquí es donde aparece la kenosis de Cristo según el pensamiento del apóstol o la inscripción de él. Vean qué importante. Dice Filipenses 2, 5 y 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí donde vemos el complemento maravilloso de una transformación de la divinidad a la humanidad. Algo que, bueno, curiosamente muchos quizás no le ponen mucha atención al tema, pero sí es necesario entender quién es el Señor Jesucristo, cómo fue que Él se desprendió de esa deidad divina para venir a ser un hombre común como nosotros, con un pensamiento divino y también con una necesidad humana. Gloria a Dios por esto. El pasaje de la kenosis debe de entenderse a la luz del pleroma, de la deidad en Cristo. Los dos no pueden separarse. Y es que no pueden separarse y tampoco se separan aquí en este pasaje de la Escritura. Vea qué importante. Después de una minuciosa exégesis o estudio de la Biblia, de este pasaje revisaremos y analizaremos con más detalle las dos teorías, porque usted sabe que hay gente que discute la Biblia y algunos tienen algunas teorías de una forma y otros la aplican de otra forma. Nosotros la vamos a aplicar de esta forma. Dice, esta exégesis se centrará las bases para la discusión siguiente. ¿Cuál? Para comprender plenamente el significado de este importante pasaje se debe recurrir al griego original. Para entender y comprender un poco más lo que es la traducción. La traducción al español, aunque es legítima, no expresa claramente la profundidad del significado en la lengua original. Pablo relató el caso de la kenosis, o sea, vaciamiento de Cristo, no para enseñar sobre la encarnación o la unión hipostática de la naturaleza dual de Cristo, sino para mostrar el ejemplo perfecto de la verdadera humanidad y generosidad a las iglesias de Filipo, con el objeto de que la imitaran. Vea qué importante esto, para que ellos imitaran, ¿verdad?, el consejo de Cristo aplicado por Pablo, para que nosotros nos humillemos y seamos más mansos y sencillos para servir al Señor. Pablo quería que ellos tuviesen amor los unos por los otros, que fueran de un mismo sentir, humildes de espíritu, que consideraran los unos a los otros mejores que ellos y que se preocuparan por los demás y no solo por las necesidades propias. Esta tensión se ve en el versículo 5, donde Pablo dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, según Filipenses 2, del 2 al 4. Haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que amarnos de corazón y saber, hermano, de que mi dolor no es solamente mío, o el dolor tuyo no es solamente tuyo, sino que es mío y el mío es tuyo también. Él presentó la kenosis de Cristo como un patrón a cumplir, aunque este pasaje no tenía la intención de enseñar solamente la teología de Cristo, ¿verdad?, sino también, o sin embargo, nos proporcionó una de las mejores teologías que hay sobre el tema de la Biblia. Examinemos ahora el griego que está detrás de este versículo, para que tengamos un poquito más de ética a leer la palabra del Señor. Porque dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Según lo que dice Filipenses 2:6.
Dice que él no, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Quién? ¿O el cuál? ¿Cuál cosa? Él es pronombre que apunta a Cristo Jesús. En el versículo 5, aunque el versículo 6 diga que Jesús existió en forma de Dios, no se debe entender como que Jesús persistió a la encarnación en forma humana. O sea, Jesús antes de la encarnación nunca fue otra persona, ni fue otro Dios, porque delante de Dios no ha habido otro Dios, ni conoce a otro Dios. Él no es antes encarnado. Él vino a encarnarse en María, la única vez que Dios se transformó para estar con nosotros. Dice, Cristo proviene del griego Christos, que el equivalente del hebreo Mesías o Mashiach, que significa ungido. Este término es una referencia estricta a la humanidad, porque solamente como un ser humano es el Jesús podía ser ungido. Es como Jesús podía ser ungido, claro que sí. Solamente como un ser humano podía ser ungido. Aleluya. Este término está enfocado en la encarnación, única y exclusivamente. Esta humanidad no vino a existir sino hasta la recepción o la concepción en el vientre de María por la obra del Espíritu Santo en torno en el año 4 antes de Cristo. Déjeme decirle, esto es maravilloso y es hermoso tener un pensamiento puro de lo que es el versículo que Pablo nos está hablando. Porque aquí nosotros entendemos y conocemos que el Señor, después de ser divino, se hizo humano, pero sin dejar su divinidad. Porque muchos han preguntado, pero ¿cómo es que si Jesús es Dios, ¿quién quedaba en el cielo? Es que Dios es Dios. Aleluya. Pero dice que su palabra fue formada en carne, fue hecha carne. Y esto lo vamos a ver más adelante. El nombre de Jesús significa literalmente Yahvé ha venido a hacer salvación. Tome nota. El nombre de Jesús o Yeshua o como usted quiera llamarlo en otros idiomas, dice que es literalmente Yahvé ha venido a hacer salvación. Gloria al Señor. No fue sino hasta el momento de la encarnación que Dios asumió el nombre de Jesús, según lo que dice Mateo 1:21. Parece que la referencia de Pablo al sentimiento que estaba en Cristo Jesús no es la de un sentimiento hallado en Cristo preexistente o a la encarnación, sino que era un sentir que se hallaba antes de la encarnación, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios. En el caso que nosotros conocemos hoy como Cristo Jesús, cuando Él era la palabra que estaba con Dios. Amén. Él era la palabra que estaba con Dios, que es Dios mismo, según Juan 1:1. Que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa era la palabra. ¿Y qué fue hecho carne en la plenitud de los tiempos, según el verso 14? De ahí mismo de Juan. El cual siendo en forma de Dios se traduce de os en morpi teu porchon. Eso es traducido de ese pasaje en griego. El griego uparshon, que significa o traduce como siendo en forma, ¿verdad? Proviene de dos palabras griegas, upo, bajo, y arge, principio. Eso viene del griego, aquí transformados al castellano como lo hablamos nosotros ahora.
implica la existencia tanto antes como después de las condiciones mencionadas en conexión con la encarnación. Aleluya, santo es el Señor. Vamos a ver en este pasaje, o en este caso se habla de la preexistencia en forma de Dios. Claro que sí, morpe. En referencia a la preexistencia forma de Dios, habla de esta forma externa que representa a lo que es intrínseco y esencial. Gloria al Señor. Esto abarca no solamente lo que puede ser percibido por otros, sino lo que está objetivamente allí, lo que está ahí, funcionando, esa acción, esa palabra, ese verbo. El énfasis está puesto sobre la esencia detrás de la forma. Aleluya. Pero también reconoce la forma visible de Dios. Y en esta palabra es teo. Esta es el caso genitivo, lo que indica posesión. Esta forma fue realmente poseída por Dios, o sea, la humanidad poseída por Dios, su propia forma. La palabra es también inarticulada, es decir, que no hay ningún artículo definido. Él antes de la misma. No hay otro. No se puede esperar otra cosa más que es el vaciamiento de Dios sobre este cuerpo encarnado a través de María. Aleluya. Cuando el texto griego usa un artículo con teos, parece estar haciendo hincapié a la persona de Dios. Aleluya. Sin embargo, sin el artículo se refiere a ser de Dios o su esencia divina. En este contexto, Pablo estaba señalando que esta forma existente de Dios no era su persona, sino su deidad esencial. Alabanzas al Señor. Lo que sea exactamente en forma de Dios poseía. No lo sabemos. Sin embargo, probablemente esta existía desde la eternidad hasta que se dio la encarnación, o quizás hasta que se dio la ascensión, que sería el momento en el que el cuerpo de Jesús habría reemplazado la necesidad de forma visible de Dios. Porque acuérdense que el cuerpo de Jesús fue ascendido, ¿verdad? No quedó postrado ahí en huesos pudriéndose, no. Ya una vez resucitado, ya él no era carne. Ya él tomó su naturaleza divina, pero con una imagen. Y esa imagen no será borrada hasta el último juicio que Dios haga sobre la humanidad y sea exterminado Satanás y todos los que han hecho mucho daño a este mundo. Porque esa misma imagen va a ser muestra del sacrificio de la cruz que nos presentará a cada uno de nosotros por cuanto algunos le hemos rechazado y otros hemos ganado la vida eterna por causa de esa cruz y por fe. Esta forma era por lo menos visible para los ejércitos celestiales, claro que sí. Posiblemente ellos lo miraban todo el tiempo, porque ellos se presentaron delante de de alguna manera. Santo es el Señor. Primera de Reyes 22:19 dice: entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército del cielo estaba junto a él y a su derecha y a su izquierda. Vean qué impresionante este versículo. Tome en cuenta, tome nota. Primera de Reyes 22:19. Y si vemos más adelantito, dice en Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Quiere decir que algo había, alguna imagen especial había,
que conocían a Dios por esa imagen, pero Dios se vino a encarnar, tomando forma de siervo para estar con nosotros, porque de otra forma no lo podía hacer, solo los ángeles podían verlo, ¿verdad? Pues, puesto que Dios es omnipresente, no puede haber ningún lugar específico donde vaya a reunirse. Puede estar en todo lado a la vez. A no ser que Dios se aparezca en alguna forma visible, aunque esté en forma de espíritu. Pablo continúa diciendo que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entre frases se traduce Deus, aparmon, esesato, to eisai, isa, teo. Esa es una palabra griega que significa, o sea, más bien el significado de apargamos traduce como aferrarse. No es fácil de determinar, ya que esta palabra solo se usa en esta oportunidad en el Nuevo Testamento. Son palabras muy difíciles. El punto que parece ser que Dios o que Cristo, quien ya existía en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse o de aprovecharse. El término isa, que proviene de isos, tiene que ver con la igualdad y semejanza. Gloria al Señor. La imagen de Cristo significa que Él, o Hashem, se lo vuelvo a decir de nuevo, era igual a Dios, o Él era Dios. Isa, de isos, tiene que ver con la igualdad y semejanza. Esto no quiere decir que haya dos seres distintos que son iguales entre sí en todos los sentidos, pues esto sería sin efecto diteísmo, o sea, ya no sería Dios divino en esa área, ya habría un compartimiento con otros dioses, y Dios dice que Él nunca ha tenido nadie semejante. Hay que recordar que este pasaje está hablando de Jesucristo, o sea, la humanidad, y está demostrado que su deidad es la misma deidad que existía antes de la encarnación. No hay otra forma de explicarlo. Se está demostrando que la deidad de Cristo después de la encarnación fue la misma deidad que había antes de la encarnación. Esto no puede significar que la deidad de Jesús es igual, pero distinta a la del Padre, porque Dios no tiene igual. Isaías 46, el verso 5 y 9 dice: ¿a quién me semejáis? Y me igualáis, y me comparáis, para que seamos semejantes. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran, y se echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, y allí estará, y no se mueve de su sitio. Le gritan, y tampoco responde, ni libra de tribulaciones. Acordaos esto y tened vergüenza. Volveos en vosotros, prevaricadores, volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos que las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Entonces no pueden haber dos dioses, jamás, ni tres. Si igual significa ser una persona distinta, entonces Jesús no sería una persona distinta del Padre, sino el mismo Dios. Pues se dice igual a Dios, no igual al Padre, sino igual a Dios. Aleluya. Tome nota de esto. Si Dios se refería a una Trinidad, entonces Jesús sería igual a toda una Trinidad. Pero no. A una persona distinta permanece, y es una cierta Trinidad.
Qué tremendo esto, ¿verdad? Si digamos, si Dios es tripartito, como lo dicen algunos, entonces Jesús sería una Trinidad o igual a una Trinidad. Pero como Dios es uno y uno es un hombre, entonces Jesús no puede ser equivalente a ello. Se trata de una deidad preciosa, única, en la que nosotros tenemos que comprender y darle el corazón para conocerle más. Así que esto no tendría ningún sentido, no, ni siquiera dentro del punto de vista trinitario. La comprensión del significado de la igualdad es la de la deidad de Jesús, es identificada a la de Dios, es decir, Hashem es Dios o Él es Dios. De acuerdo con Juan 1:1, la palabra, el verbo, era Dios mismo. Ningún otro lugar hace este hecho más explícito que el uso de los judíos o de lo que ellos dijeron al término igual en Juan 5:18. Dice que aquí ellos acusaron a Jesús de hacerse igual a Dios porque él dijo que Dios era su propio Padre. ¿Qué hicieron ellos? Hermano, ¿cómo dijera? Maldijeron a Jesús por decir esa palabra. Ellos nunca entendieron que el significado que Él es una persona como Dios, sino que Él es Dios. O sea, ellos no entendieron que Él era parecido a Dios, sino que el problema de ellos, el enojo de ellos era porque Él decía que Él era igual a Dios o Él era Dios mismo. Este pasaje es uno de los enfoques puramente encarnacional. Lo que se discute en la preponderancia con la que Dios consideró su encarnación. Así que en su encarnación Dios puso a un lado la expresión de la esencia divina. No consideró su existencia como la deidad ni en forma visible de esta como algo para ser conservado, sino que voluntariamente renunció a la exclusividad para acomodar su existencia a la de un ser humano genuino. Amén, gloria al Señor. Esto no quiere decir que Dios puso a su lado su existencia divina o su esencia divina. Este pasaje se refiere únicamente a la humillación que dispuso cuando asumió su existencia humana. Aleluya. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese es el secreto, ese es el misterio que Pablo está revelándonos. Dice, los dos primeros segmentos de este versículo se traducen de allá Heuton, conocen morfin, doulu, lobon. El griego allá traducido como sino que indica una transición en el pensamiento o un pensamiento contrario, cualquiera de las dos, como quieran tomarlo. En este contexto, sino que indica que las medidas adoptadas por Cristo en respuesta a la renuncia voluntaria de su forma visible e igualdad con la esencia divina. En lugar de mantener esta forma, Cristo se despojó a sí mismo, o sea, en lo que se traduce euston, a sí mismo, y ekenosen se despojó. Alabanzas. La definición de la palabra keno es vaciarse o evacuar en el sentido de desprenderse a uno mismo de las prerrogativas propias, humillarse a uno mismo, privar a una cosa de sus funciones propias,
esta palabra tiene dos sentidos diferentes y ambos podrían ser utilizados aquí. Vamos a verla. Si se utiliza en un sentido metafísico, significa vaciar. Las otras únicas apariciones de esta palabra favorece el sentido metafórico. El sentido metafísico es usado en el año 70 para cosas que son vaciadas literalmente como un frasco o una caja. Aunque en uno o el otro sentido podrían ser utilizados aquí, el sentido metamorfórico es probablemente el más preferible, porque Pablo está usando la encarnación de Cristo como el ejemplo de humillación. En otras palabras, la idea sería que Cristo se hizo nada. Vea usted todo lo que el Señor hizo por usted y por mí. Se hizo nada. Dice mucho más pequeño que los ángeles, más bajo. O sea, tan bajo que se humilló hasta la muerte, y esa muerte de cruz que usted y yo hoy estamos recibiendo como bendición por el despojamiento de Él, aleluya, de Dios mismo. Encaja bien en la mención de Pablo sobre el orgullo vacío, del que tan solo unos pocos versículos atrás se dice que buscaban los filipenses. Mientras que ellos estaban tratando de distinguirse, buscando hacerse importante, Cristo se hizo nada. Hay mucha gente que le gusta gloria, alabanzas y que los elogien, pero mientras los hombres hacen esto, dice que Cristo se humilló. Él no quería exalzamiento de nadie. Él no quería reconocimiento, porque Él vino con un propósito. Él vino a bajar todo lo que Él era para rescatarte a mí, para rescatarme a mí y para rescatarte a ti también. Esa es la pura verdad en la que Dios ha hecho el despojamiento. Cristo se despojó a sí mismo, tomando sobre sí la forma de siervo. ¿Te parece algo bueno esto? Yo creo que sí. Él se despojó a sí mismo y mediante la adición de una nueva existencia a su eterna esencia divina. Esto no tiene ningún sentido para nosotros. Aleluya. Pero déjame decirte, matemáticamente sabemos que vaciar significa restar. Si usted comienza a vaciar una habitación de gente que está en ella, entonces cada vez tendrá menos gente en aquel lugar que antes. El total de una sustracción nunca puede ser mayor que el número original del cual el número inferior fue restado. Aprendamos esto. Sin embargo, con Dios fue posible. Sí, con Dios fue posible. Porque aunque Él se vació, Él siempre sigue siendo Dios. Aunque Él se hizo nada, pero seguía. Porque Dios es omnipotente, omnipresente. Dios está en cualquier lugar. Cuando Cristo se vació o se despojó, Él no se dejó su deidad esencial como todos sus atributos y características, pero Él añadió la humanidad genuina y completa para existir en forma de un siervo. Dios no perdió sus atributos divinos en la encarnación, pero ganó los atributos humanos. Alabanza, ¿se dan cuenta qué hermoso es esto? Entonces se puede decir que este vaciado se realizó añadiendo el contraste realizado en el término haya. Se puede ver en el versículo 6, donde Pablo dice, primero que Cristo estaba en forma de Dios, morphitheu, pero luego en el versículo 7 contrasta lo anterior con la existencia, que Él escogió su encarnación
en la forma de un siervo, morpen de oro. Alabanzas al Señor. Pablo continúa diciendo que Jesús fue hecho semejante a los hombres. La palabra que describe la forma en que Cristo vino a ser un hombre es genómenos, que es una forma de higomai, que significa venir a la existencia. Precioso es el Señor. Esta semejanza entró en la existencia de la encarnación en el momento del vaciamiento de Cristo. Esto es igual que el término labón. Describe la manera de cómo en la que Cristo se vació a sí mismo. Semejante no indica que la carne de Jesús era solo como la nuestra, no, de la misma sustancia. No era de la misma sustancia, porque en ella había divinidad. Pablo probablemente optó por utilizar la palabra homoimati para referirse a su aspecto como un hombre común. Cualquiera podría mirar a Jesús y ver que él era como nosotros en el sentido o en todos los sentidos. Otra posible razón por la que Pablo pudo haber elegido este uso de semejante o semejanza fue la de evitar cualquier idea que condujera a pensar que la carne de Jesús se vio contaminada por la naturaleza pecaminosa inherente a todos los seres humanos. La correcta traducción, comprensión de Filipenses, capítulo 2, 6 y 7, al 7, es entonces la siguiente. Cristo, quien estuvo existiendo continuamente en la esencia de la deidad, no consideró esta igualdad visible como Dios, como una para ser retenida, sino que se vació a sí mismo por la humillación, alcanzada a través de la prevaricación de sí mismo a sus propias funciones y prerrogativas de esta igualdad visible con Dios, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, según lo que dice Filipenses 2:8, dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Santo es el Señor. Kai, echemati, euretis, o antropos, que se traduce como y estando en la condición de hombre, explica el momento de esta vaciación, humillación de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Hermoso. Cuando nosotros comprendemos esta transformación tan linda que el Señor hizo. He estado recalcando que esta es la vista de la encarnación. Y todas las palabras que se refieren a la acción como habiendo sido realizada en el pasado se refieren a la encarnación. Y aquí es donde esto se demuestra mejor. Se ve a través de la conexión con, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es evidente que los acontecimientos de este pasaje rodean el tiempo del ministerio terrenal de Jesús, cuando Él se hizo hombre y caminó entre los hombres para ser solidario con nuestros semejantes, es decir, con la especie humana. El punto de la obediencia de Jesús a Dios y el grado de su genuinidad humana es el hecho de que Él se sometió a aceptar la muerte e incluso la muerte en la cruz, que era la más humillante. Hay una gradación y de la humillación en la que Dios se sometió.
la cual Pablo no presenta en orden sucesivo, según el verso 6 y 8. Dios pasó de existir de una forma visible de la deidad a renunciar en esta forma, pero no en la esencia divina, con el fin de tomar sobre sí la forma de un siervo hecho semejante a los hombres. Y no solamente Dios se hizo hombre, sino que incluso se identificó con nosotros hasta el punto de la muerte, y esto a manos de su propia creación. Porque tú y yo lo crucificamos al Señor. Nuestros pecados, nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestras maldades hicieron que nuestro Dios en su humanidad cayera en una cruz, humillado hasta el polvo. Como consecuencia de esta lección de humildad de Dios, dice, lo exaltó, porque ahí viene lo más importante. Lo exaltó, ¿a quién? A Jesús, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre, según Filipenses 2:9 hasta el 11. Esta exaltación no podría ser una exaltación de la deidad de Jesús, porque Él ya era esencia divina, morando en carne.